¿Qué pasa en una reunión de la mesa agroclimática, por ejemplo, normal? La dinámica, ¿cuál es? Se hace la explicación de la predicción climática, entonces va el meteorólogo y es muy importante la participación de los servicios meteorológicos en todo este proceso. Se presenta entonces cuál va a ser la perspectiva climática de las próximas semanas hasta los siguientes 6 meses. Se hace la presentación de los resultados de usando esa predicción climática en los modelos de cultivo y se priorizan entonces cuáles son los cultivos o los rubros que se van a analizar en cada una de las mesas. Y se corren los modelos y se identifica, bueno, cuáles son esas etapas críticas en las que mi cultivo se puede ver afectado. Se empiezan a discutir cuáles serían las opciones para poder mitigar los efectos negativos del comportamiento del clima futuro o poder maximizar y utilizar como oportunidad para poder cultivar otro tipo de cultivos o implementar otras prácticas. Y se generan las recomendaciones con base en esas discusiones. Todo esto se consigna en un boletín agroclimático local y luego en la siguiente reunión se valida cuál fue el comportamiento real del clima y se hace una validación del pronóstico que se dio. Esto con el fin de que todos los miembros de la mesa, los agricultores, los técnicos, la academia, los actores que están participando en la mesa tengan una constante retroalimentación y puedan ver qué funcionó y qué no en el pronóstico y se pueda ir ajustando en el diálogo con los servicios meteorológicos y demás expertos. El resultado son boletines agroclimáticos. Este es un ejemplo de los boletines que se han generado en Colombia. Contienen la perspectiva climática en un lenguaje muy sencillo, pero sobre todo hace referencia a cuáles son las recomendaciones en cada uno de los cultivos dada esa perspectiva climática. Entonces, si va a haber un déficit de lluvia, cuáles son las acciones que debo hacer, ya que voy a sembrar y necesito garantizar el recurso hídrico para mi cultivo. O más bien, movemos la fecha de siembra, ya no sembramos en estas 2 semanas, sino sembramos las siguientes 2 semanas donde sí hay una perspectiva climática de que sí va a haber lluvia en esas semanas. Actualmente hay 18 mesas en total en América Latina. En Colombia la dinámica ha sido se ha dado bastante rápida y ha sido un compromiso que ha tenido el gobierno nacional como parte de las contribuciones nacionales determinadas que presentó en el marco del Acuerdo de París. Se comprometió a establecer al menos 15 mesas técnicas agroclimáticas en el territorio nacional con el propósito de apoyar la reducción de los riesgos agroclimáticos asociados a la variabilidad climática. En este momento hay 9 mesas en Colombia, ya en Honduras hay 8 mesas que están establecidas, en Guatemala empezamos con una este año y en Nicaragua ya se han establecido 4 mesas en el territorio. Lo importante de este enfoque es que se adapta a las condiciones de los países. En Honduras, por ejemplo, hicieron una adaptación a las condiciones y a la forma, al contexto institucional que ellos trabajaban. Y fue una normativa que se generó desde el nivel nacional. En Nicaragua, por su parte, dadas las características propias pues, del gobierno que está en curso, la iniciativa vino de lo local. Entonces son las personas en los territorios las que se han venido organizando y han empezado la implementación de sus mesas para hacer frente a la variabilidad climática que se está presentando en su país. Algo muy importante es que las mesas agroclimáticas deben sostenerse por sí solas en la medida en que son los actores los que están involucrados, los que le generan sostenibilidad en el largo plazo a este tipo de iniciativas. Y justamente hace 2 días estuvimos en la región de O'Higgins con colegas pues, del Ministerio de Agricultura de Chile, planteando la posibilidad y promoviendo el establecimiento de una de las mesas, y los agricultores, las personas que estaban allí presentes, tomaron la iniciativa con muy buenos ojos y estaban muy emocionados de poder implementar un mecanismo que les pudiera decir muy exactamente qué probabilidad hay
del comportamiento del clima y de la variabilidad climática, cómo los afecta en sus cultivos. Y ya para terminar, yo quisiera dejarles un mensaje, y es que si bien podemos implementar diferentes tecnologías, grandes obras en los territorios, podemos nosotros maximizar el uso y maximizar el beneficio de todas estas tecnologías que se pueden utilizar si tenemos un abordaje holístico del territorio. Miramos no solamente la tecnología como tal, sino que estamos viendo qué implicaciones tiene esto en las dinámicas territoriales, agroecológicas, pero también en los medios de vida de la población que está en los territorios. Y por esto creo yo que un abordaje holístico y multiescalar en donde haya un diálogo permanente entre lo local y lo nacional y viceversa, se puede dar realmente un mejoramiento de los medios de vida, de los ingresos de las comunidades, se puede mejorar la capacidad adaptativa a través de la tecnología, innovación, pero sobre todo del rescate del conocimiento local, y se pueden promover incentivos para producir y consumir de manera mucho más eficiente. Todo esto en su conjunto va a poder ayudarnos a hacer mucho más atractivo el sector agropecuario para los jóvenes y ver que si bien el cambio climático y la variabilidad climática nos muestran unos retos y potencialmente unos efectos negativos bastante grandes, también nos puede dar la oportunidad para que generemos cambios en cómo hacemos las cosas hoy, de manera que seamos mucho más eficientes, tengamos una agricultura mucho más sostenible y adaptada al clima. Muchísimas gracias. Agradecemos la interesante presentación de la señora Daisy Martínez. A los asistentes les recordamos que las preguntas que podrán realizar son para los expositores del segundo bloque. De igual manera, si quieren realizar preguntas, a los expositores internacionales las podrán realizar al mismo correo, cnr@cnr.gov.cl. Estas serán derivadas a los expositores internacionales. Valoramos la buena disposición de ambos expositores representantes de Perú y Colombia y los solicitamos, por favor, ubicarse al centro del escenario e invitamos al subsecretario de Agricultura a que haga entrega de unos presentes. Al mismo tiempo, queremos agradecer a la sección agroclimática del Ministerio de Agricultura por los expositores internacionales y por toda la colaboración en nuestro seminario hídrico. Saludamos a quien tendrá el rol de moderador del siguiente panel de expositores, el subsecretario de Agricultura, el señor Alfonso Vargas. E iniciaremos este segmento. Más fuerte ese aplauso, con ganas. Muy bien. Iniciaremos este segmento con la presentación Estudios sobre la vulnerabilidad agrícola a causa de la sequía en zonas de pequeña agricultura de la región de Coquimbo. Invitamos al podio al investigador, señor Jorge Núñez. ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Aló? Buenos días. ¿Sí? ¿Se escucha? Estas fotos, ¿cierto?, de la fotógrafa Moira Muñoz muestran el estado, ¿cierto?, en que estaban algunos de los embalses de la región de Coquimbo hacia el año 2015 y que dan cuenta justamente de, como se catalogó en esa oportunidad, de uno de los momentos más críticos. Estábamos cerca del 4, 5, 6% de porcentaje de acumulación de agua en nuestros embalses, y dan cuenta justamente de uno de los momentos más críticos de esta situación, que cuando llegó
el año 2015 y empezamos a recuperar los niveles, todo el mundo salía en los diarios, decía, "Bueno, se acabó la sequía. Se acabó la sequía por fin". ¿Sí? Pero resulta que si uno mira el contexto general, nacional, Chile Centro-Norte, uno podría decir se acabó la sequía, por ejemplo. Porque el asunto que cuesta a veces es comprender justamente este fenómeno, ¿ya? Este proceso, que no es de ahora, ¿cierto? El tema está en que nuestra memoria no va más allá, ¿cierto? ¿De cuándo? De los 5 años, 6 años, 4 años, hasta ahí recordamos nosotros, ¿cierto? Pero el registro histórico de la sequía en nuestro país, por lo menos lo podemos datar de 1650 hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que muestra acá? Acá lo que tenemos, ¿cierto?, en la parte de arriba del gráfico, es cómo históricamente se ha registrado esto que llamamos sequía, ¿cierto? Fundamentalmente en toda la zona centro-norte de Chile. Y estos alfileres, si ustedes se fijan, en los últimos 50 años registran una mayor cantidad de años, ¿cierto?, en que, ya sea por decreto, ¿cierto?, por declarar zonas de emergencia agrícola, por sequía, etcétera, reflejan, ¿cierto?, una mayor cantidad de años en dicha condición. Por otro lado, en estos gráficos de acá abajo, el primer gráfico, ¿cierto?, es la evolución en el mismo periodo del Niño, en ese lugar que se conoce como el Niño 3.4. Y abajo tenemos la oscilación de Cabal del Pacífico, un primo hermano que que empezamos a conocer mejor, ¿cierto?, más o menos a partir del año 2010 en adelante. ¿Sí? Y una cosa que hemos podido constatar es que en general existe un efecto amplificador, es decir, en aquellos años niños, en que además concurrentemente tenemos una oscilación de Cabal del Pacífico cálida, han sido históricamente años muy lluviosos. Al revés, en años niña, concurrentes con una oscilación de Cabal del Pacífico fría, en general, se han manifestado los eventos de sequía más intensos, más duraderos, más severos en nuestro país. Un trabajo reciente del doctor René Garrau de la Universidad de Chile y del Centro del Clima y la Resiliencia, justamente intenta ver qué ha pasado en los últimos años, qué pasó en esto que se llamaba la mega sequía de Chile Centro-Norte, de inicio del 2010 en adelante, ¿ya?, relacionándolo con lo que hemos aprendido, ¿cierto?, desde la década de los 90, ¿cierto?, a conectar las lluvias con la condición niño o niña. Porque lo que aprendimos en general fue que cuando eran años niños llovía más, cuando eran años niña llovía menos, ¿cierto? Y en general se daba esa correspondencia. Pero ¿qué pasa? Pasa que para lo que ha ocurrido en los últimos años, ¿cierto?, parece alejarse de eso que aprendimos, ¿cierto? Y yo creo que el mejor ejemplo es ahora último. ¿Se acuerdan el niño Godzilla? No, con el niño Godzilla vamos a estar pero totalmente solucionado todo, viene una enorme cantidad de lluvia, prepárense, saquen los paraguas a partir de febrero más o menos, etc. Pero en la práctica no cambió mucho el panorama con uno de los eventos, de los 3 eventos más intensos de niños que hemos tenido a lo largo de los últimos 100 años. Entonces parece que tenemos que empezar a aprender, ¿cierto?, cómo otros factores están influyendo en nuestra disponibilidad hídrica. Dicho de otro modo, hay vida más allá del niño y la niña. ¿Sí? No se preocupe, no intente interpretar estas gráficas, estos colores, ¿cierto? Incluso con colegas, ¿cierto?, del ámbito de la ciencia, me dicen, oye, pero ¿estás loco? ¿Qué es esto? Esto es lo que hablan los científicos, los investigadores, ¿sí? Pero básicamente lo que intenta hacer justamente es conectar o relacionar esto que acá arriba en las 3 primeras filas son caudales históricos en la cuenca del río Elqui, ¿sí?, desde el año 1914 hasta el día de hoy, con una serie de variables climáticas, oceánicas, etcétera,
para ver si nos ayudan o no a mejor comprender, ¿cierto?, el cómo ocurren estos caudales mensuales en este caso. Y las últimas gráficas, esas sí son mucho más claras, pasan de tonos rojos, ¿cierto?, a tonos azules. Esa es la evolución de la población. La evolución de la población en La Serena, Coquimbo, Vicuña y la población mundial. Porque es esa interacción la que de alguna manera justamente complica. No es solamente cómo cambia el clima, es cómo cambia la demanda asociada a la evolución de esa población. Ahora, la sequía en general, dicen los científicos, ¿cierto?, es un fenómeno que ocurre en casi todos los climas. En nuestro caso de Chile, y usando una metodología similar a la que presentó el colega de Senami en Perú, justamente porque la trabajamos en conjunto desde el año 2011 en adelante, en una muestra, ¿cierto?, de integración científica, ¿sí?, muestra cada cuántos años, o eso que se llama el periodo de retorno, ¿ya?, de dos eventos de sequía. Uno, vamos a decir que es leve, es decir, llueve en este panel de acá, ¿cierto?, un 80% de lo que uno esperaría que lloviera en un año normal. En general, ustedes ven tonos rojo burdeo, algo un poco rosado, estamos hablando de entre 2 y 3 años en promedio. Es decir, muy frecuente. El tener un déficit del 20% es algo en general muy frecuente a lo largo de todo Chile. Pero ¿qué pasa cuando preguntamos por una sequía del 60% de déficit, que es el segundo panel? Fíjese que la cosa cambia, pero no es equitativa, por decirlo así, a lo largo del territorio nacional. Porque en nuestro caso, hasta la región de Coquimbo, ese evento tiene una frecuencia que más o menos va entre los 5 y 10 años de periodo de retorno. Pero resulta que aproximadamente de la región metropolitana al sur, ese evento se produce cada 25, cada 50, cada 100 años. Es decir, en nuestra región de Coquimbo, bueno, Atacama, qué sé yo, convivimos con los déficits de manera mucho más frecuente, con déficit severo, de manera mucho más frecuente, no así hacia la zona sur. Por lo tanto, el que ocurran déficits de esa magnitud impacta, ¿cierto?, a una actividad agrícola o actividad de usuarios de agua que no está preparada para esa magnitud. ¿Sí? De hecho, en un trabajo que está por publicarse ahora dentro de los próximos 10 y 15 días, que hicimos con el doctor René Garrao y el doctor Koen Verbis, que está en el Programa Hidrológico Internacional de UNESCO en París, analizamos las sequías contemporáneas. Tenemos acá la del 68, tenemos acá los años 95, 96, 98, 2010, 2018, y las figuras muestran los déficits acumulados en ese periodo. ¿Sí? Si ustedes se fijan, 33 hasta 50% de déficit, según el lugar, y distinto también para la zona norte, la zona centro-norte o la zona sur o extremo sur. Ahora, ¿por qué? Porque hay que pensar o hay que comprender o hay que acercarse un poco a recordar que las precipitaciones en nuestro territorio, ¿cierto? Y bueno, todos los lugares, está gobernada por las condiciones atmosféricas y oceánicas, ¿cierto?, que posibilitan que la lluvia llegue o que la lluvia no llegue. Y en los tres casos, en estas tres sequías épicas, ¿cierto?, lo que hemos tenido acá en estas láminas, ¿cierto?, muestra justamente eso que se llama un fortalecimiento del anticiclón del Pacífico, que justamente desvía los sistemas frontales y evitan que impacten nuestra zona central, centro-norte. ¿Sí? Ahora, hemos ido a lo largo de estos 650 años, fíjese que del 1660 hasta el día de hoy, poco menos de 400 años, 300 de esos años, por lo menos 3/4 de ese tiempo,
la forma en que ha tenido este país de enfrentar la sequía ha sido rezando. ¿Sí? Véalo, todo el mundo tiene acceso, ¿cierto?, a la página web Memoria de Chile y busque, ¿cierto?, la historia del clima de Chile de don Benjamín Vicuña Mackenna. ¿Sí? Un PDF como de 60 megas, lo puede tener en un pendrive, en el celular, y vaya revisando. ¿Ah? El rezo ha sido la principal herramienta para afrontar la sequía en Chile, que ha ido cambiando, ¿cierto?, a lo largo del último siglo y seguramente, ¿cierto?, a lo largo de los últimos 50, 60 años, un poco más. ¿Sí? Entonces, ¿somos resistentes o somos vulnerables a esto que se llama el déficit hídrico extremo? ¿Hemos ido aprendiendo o no? Y por otro lado, ok, hemos aprendido, hemos tomado acciones, pero esas acciones ¿nos han hecho más resistentes o nos han hecho más vulnerables a los eventos de sequía? Porque si uno recuerda la primera imagen, la imagen histórica, aprendizaje, ¿cierto?, de los últimos 100 años ha habido, ¿sí? Aprendizaje científico también, pero resulta que el mayor impacto pareciera que se está dando ahora y no antes. Entonces, ¿en qué se ha traducido un poco ese aprendizaje? ¿O por qué nos impacta tanto a pesar de que hemos conocido más? ¿Ya? ¿Por qué se produce este fenómeno? Este es un trabajo que presentamos el año 2013 al Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales, en que analizábamos esta idea, si somos vulnerables o no, justamente, ¿cierto?, en específico de un instrumento de la Dirección General de Agua, que era ¿cómo se llama?, la resolución de GA que permite declarar los eventos de sequía en Chile. ¿Sí? Entonces, en ese contexto de tratar de responder la pregunta, ¿somos vulnerables o no y por qué? ¿Ya? Hicimos un estudio de caso en nuestra cuenca del río Elqui. ¿Sí? Pero para eso teníamos primero que resolver un problema metodológico. El problema metodológico es que hay distintos enfoques para responder eso de qué tan vulnerable es un determinado sector, una determinada comunidad. Hay enfoques de las ciencias sociales, ¿cierto? Y hay enfoques también de las ciencias naturales, ingeniería, etc. Y que en general corren por caminos paralelos. ¿Sí? Entonces el primer desafío era intentar crear una herramienta metodológica que permitiera hacer converger esos dos enfoques. ¿Sí? Enfoques que se conoce como el enfoque contextual en el superior derecho y el enfoque outcome para estudio de la vulnerabilidad acá en la parte superior izquierda. Y creamos este enfoque metodológico que se llama justamente aproximación convergente. Y la pusimos a prueba acá. ¿Por qué acá? Bueno, yo vivo acá, así que había un pequeño sesgo, ¿cierto?, respecto de por qué elegir esta cuenca, pero también la cuenca del río Elqui es una de las cuencas más estudiadas en Chile, por lo tanto tenemos datos, ¿cierto? También es una cuenca que tiene una muy buena gestión del recurso hídrico, una junta de vigilancia que se ha ido profesionalizando, ¿cierto?, fuertemente. Y teníamos entonces la posibilidad de hacernos esta pregunta. Es decir, en todos estos puntos que vamos a calificar a lo largo de la cuenca como zonas de interés o zonas de usuarios de agua, ¿qué tan vulnerables son o no a los eventos históricos de sequía? Y aplicando estas herramientas metodológicas, encontramos lo siguiente. Acá a la derecha, en la mitad del panel izquierdo, ¿cierto?, es la sensibilidad a la sequía, que es un componente de la vulnerabilidad. ¿Sí? Y la segunda parte del panel es la vulnerabilidad propiamente tal. Y más o menos acá, para que usted tenga una idea, en este punto más o menos de acá, que es este punto de acá, se encuentra el embalse Puclaro. Es decir, tenemos una zona sobre embalse y una zona bajo embalse. Y si usted se fija en general, los colores más intensos, más rojos, muestran mayor vulnerabilidad. Y vemos un patrón, ¿cierto?, de que bajo embalse tenemos las mayores vulnerabilidades.
y no así sobre embalse. O sea, hay un efecto, en este caso, de gestión. Ya no es un efecto simplemente climático, ¿cierto? Es un efecto de gestión, de infraestructura, ¿cierto? Respecto al manejo del agua, que está presente en la estimación de vulnerabilidad. También tenemos, fíjese acá, le voy a mostrar, esta zona de acá, que es una de las más vulnerables, ¿ya? Corresponde a la zona del acuífero Pan de Azúcar que está acá, ¿cierto? En la dirección La Serena o Valle, para los que conocen el área. ¿Sí? Entonces, ok, la metodología nos ha permitido identificar dónde están los más vulnerables, dónde están los sectores usuarios más vulnerables. Pero ¿por qué? Ahí viene la segunda pregunta. ¿Y por qué son vulnerables? Y en esta gráfica que está acá, ¿cierto? Métodos estadísticos más, métodos estadísticos menos, logramos encontrar aquellos factores y darle un nombre a aquellos factores, ¿cierto? Que de alguna medida explican ese diferencial de vulnerabilidad que, para que usted sepa, si lo llevamos en términos del coeficiente de Gini, ¿cierto? Que es una medida de eso de la desigualdad, ¿cierto? El coeficiente de Gini de vulnerabilidad a la sequía en la cuenca del río Elqui es más o menos 0,65. Ese es un valor alto, muy alto. ¿Qué encontramos? Que la ubicación en la cuenca es una variable explicativa. Ya lo vimos en el mapa. No da lo mismo estar en la parte alta de la cuenca que en la parte baja. La parte alta te hace menos vulnerable a la sequía. ¿Sí? Por otra parte, la oferta, claro, la oferta de agua, revestimiento de canales, capacidad de porteo, volumen anual ofertado a esos distintos puntos usuarios, influyen, ¿ciertos?, en esa medida de vulnerabilidad. La infraestructura, recordemos que la Junta de Vigilancia del Río Elqui también ha participado la Comisión Nacional de Riego, otros servicios, ¿ya? Desde hace varios años ha ido implementando con puertas telemétricas, ha ido invirtiendo justamente en infraestructura de control, ¿sí? Y está presente ahí. ¿Sí? Y por último, esto que vamos a llamar estabilidad de la fuente, que es un concepto que es bien importante. Porque resulta que ese concepto de estabilidad de la fuente que está relacionado con estas variables que introdujimos, número de usuarios de agua, movilidad del nodo, movilidad o flexibilidad del usuario para contactar nuevas fuentes de agua, ¿ya? Extracción de agua subterránea y tamaño del nodo, están conectados con la idea de acuífero en general. ¿Sí? Estoy terminando. Y por lo tanto, con la idea de sustentabilidad, en la medida que estoy conectado a un acuífero sustentable, soy más resistente. En la medida que el acuífero se empieza, ¿cierto?, a disminuir, me voy haciendo más vulnerable a la sequía. ¿El paisaje institucional de la sequía nos ha ayudado o no? Tenemos 4 ministerios que de alguna manera decretan lo que se llama la sequía oficial en Chile. Tenemos el Ministerio de Energía, recordemos el decreto de racionamiento, ¿cierto? Ministerio de Obras Públicas con el decreto de escasez, ¿cierto?, que emite la Dirección General de Agua, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el decreto de zona de catástrofe y la declaración de emergencia agrícola del Ministerio de Agricultura. Ese es el paisaje institucional de la sequía en Chile. ¿Cuál ha sido el dinamismo de esos ministerios respecto de la sequía? En pocas palabras, no se ha podido desacoplar de eso que se llama el ciclo hidroilógico. El ciclo hidroilógico. Miren acá, esta figura de arriba muestra justamente, es un índice de sequía en la zona central de Chile, y mire cómo baja fuertemente, ¿cierto? Se hace negativo, o sea, sequía muy extrema, en la mega sequía 2010-2018. Y acá tenemos para los distintos ministerios, energía, obras públicas, del interior y de agricultura, cómo ha ido ajustando su institucionalidad, sus normas, reglamentos, etcétera, ¿cierto?, para dar cuenta, para responder a la sequía.
Si usted se fija, cuando empezamos a tener más eventos, o los eventos fueron más fuertes en los últimos 10 años, mucha dinámica. Cuando también, para la sequía del 68, de los 60, acá tenemos, ¿cierto? Fundamentalmente una institucionalidad que reacciona a los eventos extremos. Quien ha mostrado más dinamismo para tratar de adaptarse, vamos a usar ese término, ¿cierto?, evolucionista, ¿ya?, ha sido justamente el Ministerio de Agricultura. ¿Sí? Hay comisiones asesoras, comisiones del presidente para la sequía, comisiones asesoras nacional, procedimiento de declaración de emergencia, la creación de la UNEA, recordemos, ahora sección de emergencias agrícolas, comisiones asesoras nacional integral, etc. ¿Cierto? Una búsqueda, digamos, de herramientas que permitan dar cuenta de esto.